Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Handersel y Kerem Bürsin noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas, el gran secreto que lo hizo llorar en vivo. Las cámaras estaban encendidas, el estudio estaba lleno de luces y todo parecía transcurrir con normalidad. Kerem Bürsin había acudido al programa para hablar de sus nuevos proyectos, de su carrera y de los próximos pasos que quería dar en su vida profesional. Sin embargo, nadie imaginaba que aquella entrevista terminaría convirtiéndose en motivos de la noche. Durante los primeros minutos, Kerem respondió a las preguntas con su habitual sonrisa. Habló de sus sueños, de los momentos difíciles que había atravesado a lo largo de su carrera y de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Pero entonces el presentador cambió inesperadamente de tema. Kerem, hay algo que nunca has contado públicamente. ¿Estás preparado para hablar de ello? El actor guardó silencio durante unos segundos. Su sonrisa desapareció poco a poco y bajó la mirada. Parecía estar intentando encontrar las palabras adecuadas. Hay cosas que uno guarda durante mucho tiempo porque no sabe cómo explicarlas, respondió finalmente. El estudio quedó completamente en silencio. El presentador continuó. ¿Existe algún secreto de tu pasado que todavía te emocione cuando lo recuerdas? Kerem respiró profundamente. Sí, dijo con voz baja. Y creo que ha llegado el momento de contarlo. En ese instante, las cámaras captaron cómo sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. El actor intentó sonreír para disimular la emoción, pero no pudo. Entonces comenzó a hablar de una persona muy importante para él, alguien que, según la historia ficticia del programa, había estado a su lado mucho antes de que alcanzara la fama. Cuando nadie me conocía, cuando todavía estaba intentando descubrir qué quería hacer con mi vida, hubo alguien que siempre creyó en mí, explicó. Kerem hizo una pausa. Incluso cuando yo mismo dudaba de mí. Sus palabras provocaron una fuerte reacción entre los espectadores. El actor contó que durante años había guardado una pequeña carta que aquella persona le había entregado en un momento especialmente complicado de su vida. Nunca había hablado públicamente de ella. La he conservado durante muchísimo tiempo, confesó. El presentador le preguntó qué decía la carta. Kerem cerró los ojos durante unos segundos. Decía algo muy sencillo, no importa cuántas veces caigas. Lo importante es que nunca dejes de levantarte. Al terminar la frase, una lágrima recorrió su rostro. El estudio permaneció en silencio. Kerem intentó continuar hablando, pero su voz comenzó a quebrarse. A veces pensamos que las personas que nos ayudan en los momentos difíciles saben lo importantes que son para nosotros, pero no siempre se lo decimos. El presentador, visiblemente emocionado, decidió no interrumpirlo. Kerem se secó las lágrimas y continuó. Ese es mi gran secreto. Durante años pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Pensaba que llorar era mostrar debilidad. Con el tiempo entendí que también hay fuerza en reconocer lo que sentimos.
El público comenzó a aplaudir. El actor sonrió entre lágrimas. Hoy quiero decir gracias. Gracias a todas las personas que estuvieron conmigo cuando todavía no tenía nada que ofrecerles. La entrevista tomó entonces un giro completamente inesperado. Las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios de espectadores sorprendidos por la reacción emocional de Kerem. Muchos usuarios aseguraron que nunca lo habían visto hablar de una manera tan sincera sobre sus sentimientos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una última frase del actor. Antes de terminar la entrevista, Kerem miró directamente a la cámara y dijo: hay personas que pasan por nuestra vida durante un tiempo, y otras que dejan una huella para siempre. Después de esas palabras, el programa terminó entre aplausos. El supuesto gran secreto de Kerem no estaba relacionado con un escándalo ni con una polémica, sino con un recuerdo profundamente personal y con la gratitud hacia alguien que, según esta historia ficticia, nunca dejó de creer en él. Aquella noche, Kerem Bürsin demostró que incluso las personas que parecen más fuertes también tienen momentos en los que necesitan detenerse, recordar y dejar salir las emociones. Y quizá por eso sus lágrimas conmovieron tanto a quienes estaban viendo el programa. Porque detrás de las cámaras, de la fama y de los éxitos también existe una persona con recuerdos, sentimientos y personas que ocupan un lugar especial en su corazón. Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas, el gran secreto que lo hizo llorar en vivo. La noche comenzó como cualquier otra entrevista. Las cámaras estaban encendidas, el público esperaba escuchar las novedades sobre Kerem Bürsin y el ambiente en el estudio era alegre. El actor llegó sonriente, saludó al presentador y se mostró dispuesto a hablar de su carrera, sus proyectos y los nuevos desafíos que tenía por delante. Pero nadie imaginaba cómo terminaría aquella conversación. Durante los primeros minutos, Kerem respondió con tranquilidad. Habló sobre el éxito, sobre los sacrificios que había tenido que hacer para llegar hasta donde estaba y sobre las personas que habían sido importantes en su camino. Entonces, el presentador hizo una pregunta diferente. Kerem, ¿hay algo que hayas guardado durante años y que todavía te resulte difícil contar? El actor se quedó completamente en silencio. Por unos segundos pareció que estaba pensando en cómo responder. Bajó la mirada y respiró profundamente. Sí, hay algo, respondió finalmente. El ambiente cambió de inmediato. Kerem explicó que, detrás de las sonrisas y de la imagen de seguridad que mostraba ante las cámaras, existía una historia que muy pocas personas conocían. Hubo un momento de mi vida en el que pensé que no iba a conseguir mis sueños, confesó. El presentador quiso saber qué había ocurrido. Kerem comenzó entonces a recordar una etapa especialmente complicada de su vida. Según esta historia ficticia, en aquel momento había recibido palabras de apoyo de una persona muy cercana que le había pedido que nunca abandonara sus sueños. Me dijo algo que jamás olvidé: un día mirarás atrás y entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Kerem sonrió ligeramente, pero aquella sonrisa duró apenas unos segundos. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas.
Intentó continuar hablando, pero su voz se quebró. Perdón, murmuró mientras se secaba una lágrima. El público permaneció en silencio. El presentador decidió darle unos segundos para recuperarse. Kerem respiró profundamente y continuó. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser fuerte. Pensaba que mostrar mis emociones era una señal de debilidad. Pero ahora entiendo que no es así. Las cámaras captaron cada instante. El actor confesó que todavía conservaba un pequeño recuerdo de aquella época, una carta que había recibido cuando más necesitaba escuchar palabras de esperanza. La guardo hasta hoy, dijo emocionado. Cuando el presentador le preguntó qué significaba para él aquella carta, Kerem respondió: me recuerda quién era antes de que llegaran los éxitos, los proyectos y todo lo demás. La emoción volvió a apoderarse del estudio. A veces olvidamos a las personas que estuvieron con nosotros antes de que el mundo nos conociera, añadió. Sus palabras provocaron una fuerte reacción entre los espectadores. Algunos miembros del público comenzaron a aplaudir mientras Kerem intentaba contener nuevamente las lágrimas. Sin embargo, el momento más sorprendente llegó al final. Antes de despedirse, el presentador le preguntó: si esa persona estuviera viendo este programa ahora mismo, ¿qué le dirías? Kerem miró directamente hacia la cámara. Guardó silencio durante unos segundos. Y finalmente respondió: gracias por creer en mí cuando yo todavía no sabía cómo creer en mí mismo. El estudio quedó completamente emocionado. Kerem sonrió entre lágrimas y bajó la mirada. Aquella frase se convirtió en el momento más comentado de la noche dentro de esta historia ficticia. Muchos espectadores aseguraron que el actor había mostrado una faceta que pocas veces se veía delante de las cámaras, un hombre sensible, agradecido y profundamente conectado con sus recuerdos. La entrevista terminó, pero sus palabras continuaron resonando. Porque, más allá de la fama y del éxito, el verdadero secreto de aquella noche no era un escándalo ni una revelación polémica. Era simplemente una historia de gratitud. Una historia sobre alguien que creyó en un sueño antes de que ese sueño se hiciera realidad. Y quizá por eso Kerem Bürsin no pudo contener las lágrimas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.